Tan ligado a la vida está el crecimiento que ambos conceptos se confunden. Muchos animales y la mayoría de las plantas nunca dejan de crecer o mueren cuando detienen su ir ganando tamaño. Así pues, resulta difícil establecer los límites de la infancia. Ayuda, en cualquier caso, la generalmente aceptada frontera de que los animales son jóvenes mientras dependen de sus progenitores o hasta el momento en que alcanzan la madurez sexual. Es un periodo de constante tutela, especialmente para los grandes mamíferos que, paradójicamente, son los que más tardan en valerse por sí mismos. Vigilancia, nutrición y hasta cuidados de la piel, que solo cabe interpretar como un antecedente de la caricia materna, jalonan la infancia de ciervos y gamos. Lo normal es que resulte imposible determinar la edad de las especies zoológicas. El ciervo, si es macho, escapa en gran medida a esa dificultad. La carencia de cuernos indica que el ciervo está en su primer año. La segunda primavera en la vida de estos animales queda reflejada en su simple y embaretada cuerna. Los horquillones comienzan a ramificar sus defensas a los 2 años. 3 años equivalen a 4 puntas. A partir del 4.º año, la edad no corresponde exactamente con el número de extremidades de la cuerna. Será mayor que los años vividos si la alimentación de los ciervos es buena. Si los mamíferos nacen retrasados y precisan un permanente cuidado por parte de sus padres, los peces jamás llegan a conocerlos. Los alevines de trucha viven durante varias jornadas alimentándose con las reservas nutritivas que contiene una pequeña bolsa situada en su vientre. Cuando ésta es absorbida por completo, comienza su existencia de predadores. Su juventud, sin embargo, es larga. Los machos maduran a los 2 años de vida y las hembras a los 3. La sorpresa surge cuando a la infancia se incorpora un largo proceso de crecimiento y de cambios morfológicos. La metamorfosis de anfibios, como las ranas, va encaminada a conseguir una estructura externa y órganos internos que permitan la vida fuera de las aguas. Se han descrito más de 30 fases consecutivas en el periodo de 4 meses que invierten las ranas en adquirir sus extremidades y salir del agua. Son infinidad los animales que de jóvenes presentan considerables diferencias de coloración y aspecto con sus progenitores. Las culebras de collar, homogéneamente verdosas cuando alcanzan la madurez, son pardas al nacer. Durante los primeros meses de vida, además, les distingue el blanco cuello que da nombre a esta culebra, por mucho que, más tarde, pierda esa característica.
Los lagartos adultos tampoco se parecen a los jóvenes de su misma especie tras el primer año de vida. Los grandes ocelos azules que caracterizan esta especie no están presentes en los individuos con solo unas semanas de vida. En general, las coloraciones juveniles resultan menos vistosas que las de los adultos. Se trata de un lógico sistema defensivo para los menos experimentados, que así pasan inadvertidos ante sus enemigos naturales. Las primeras jornadas de la vida de las tarántulas transcurren sobre el dorso de su madre. Estos cuidados a la prole, en realidad, solo se dan en ciertos arácnidos y en muy pocos mamíferos. La mayoría de las aves tienen lo que podría llamarse una infancia feliz. Sus mayores procuran en todo momento que no les falte calor, ni alimento, ni defensa. El chochín, un típico insectívoro, ceba a su pollada un mínimo de 100 veces cada día. Solo para atender a su descendencia puede recorrer 80 kilómetros en una sola jornada. Y todo este trabajo lo realiza exclusivamente la hembra, pues el chochín es una especie polígama, es decir, que cada macho se empareja con varias hembras, únicas responsables de la crianza. Frecuentemente las relaciones entre los ocupantes de un nido son poco afables. Muchas aves, como la abubilla, deben superar una dura prueba desde el primer día, la competencia por el alimento de sus propios hermanos. Encajonados en un tronco hueco al que se llega por un reducido agujero, los pollos deben ser cebados de uno en uno. Solo el que vence a los demás sale al encuentro de su progenitor y es cebado. Afortunadamente, el hambre establece un cierto equilibrio, pues mientras que los acosados por ella se hacen cada vez más belicosos, el ya saciado cede fácilmente su puesto. A los cuidados que los pájaros dispensan a su pollada, cabe añadir el higiénico. Prácticamente todas las aves limpian los excrementos de sus pollos, incluso con el expeditivo recurso de engullirlos. La infancia desvalida de las aves sería un periodo todavía más crítico si la fidelidad de los progenitores hacia sus descendientes no estuviera asegurada. Como atractivo insoslayable, los pollos nidícolas utilizan sus píidos agónicos y el tono muy intenso del interior de sus bocas. Pocas aves superan en delicadeza a las águilas cuando ceban a sus pollos. Generalmente son las hembras quienes se encargan de trocear la presa que aportó el macho. Cuando la nidada tiene pocos días de vida, la labor de alimentarla se complica considerablemente. Aún así, estos cuidados suelen repetirse 2 veces cada día. La división del trabajo, propia de rapaces,
contribuye claramente al éxito reproductor. El macho caza, mientras que su compañera, más grande y fuerte, vigila constantemente el nido. La presencia de la hembra aleja a una bandada de córvidos, perfectamente capaces de saquear su guarida. Las aves de presa, sin embargo, se enfrentan al grave inconveniente de que su periodo de crecimiento es muy largo. Estos pollos, con 1 mes y medio de vida, todavía deben permanecer otras 2 semanas al amparo de sus mayores. Durante los 2 meses de estancia en el nido, pueden incluso escasear las presas, lo que comprometería su porvenir. De ahí que la renovación de las poblaciones de rapaces sea siempre. Cazadores alados pueden poner sus huevos con varios días de diferencia. Esta falta de sincronía provoca espectaculares diferencias de tamaño entre los pollos que ocupan el mismo cubil. Generalmente el benjamín tiene pocas oportunidades de sobrevivir, a no ser que abunde el alimento. Si este escasea, será acaparado por el hermano mayor, que así condena al pequeño a morir de hambre. Los ratoneros, como muchas otras rapaces, pueden alimentarse solos a partir de las 3 semanas de vida. Desde ese momento, sus progenitores se limitan a llevar la presa hasta el nido y a vigilar sus inmediaciones sin dispensar mayores atenciones a sus hijos. Los cucos tienen la infancia más sorprendente del mundo de las aves. Son los únicos que jamás conocen a sus verdaderos padres. Nacen de un huevo que es depositado en el nido de otra especie. En esta ocasión, los padres forzosos son totobías. Han perdido a su verdadera descendencia arrojada del nido por el ave parásita y trabajan incesantemente para esta. Hay que tener en cuenta que el cuco es uno de los pájaros de crecimiento más rápido. Le bastan 3 semanas para adquirir 100 gramos de peso cuando nació con solo 2. De nuevo la gran boca coloreada y los suplicantes piídos se convierten en incentivo. Algo que ayuda a los pájaros adultos a proporcionar alimento al pollo, aunque éste pertenezca a otra especie. Las primeras semanas de vida de unas cuantas aves, como las garzas, transcurre en un ambiente de escasa tranquilidad. Las grandes colonias de aves, ciertamente, carecen de ese apacible orden que regula la infancia de los animales superiores. La masificación, al mismo tiempo, complica las normas de conducta por mucho que ayude a la defensa de unos nidos que pueden ser contabilizados por miles. El trasiego en la colonia resulta espectacular, ya que estas inquietas y agresivas polladas deben recibir alimentos varias veces al día. También el crecimiento de los pollos de garcilla bueyera es rápido, pues no en vano ganan 400 gramos de peso en su primer mes de vida. La competencia por los nutrientes, típica de tantas aves,
convierte la llegada del adulto en un verdadero combate entre los ocupantes de cada nido. Pero como al mismo tiempo las garzas transportan la comida en el interior de su buche, la ceba adquiere tintes dramáticos. Los pollos, espoleados por el hambre, se introducen literalmente en la garganta de sus padres en busca de los insectos, anfibios, reptiles y peces que estos han cazado. La operación resulta penosa para la garza adulta, que en consecuencia se acerca a sus hijos con precauciones y hasta con temor. En cualquier caso, vivir dentro de una muchedumbre provoca, ante todo, una permanente rivalidad por el espacio vital. Los nidos de garza suelen quedar próximos entre sí, pero esto no sería problema si estas aves fueran nidícolas. Por el contrario, los pollos abandonan muy pronto el lugar donde nacieron y deambulan por toda la colonia. Esto provoca permanentes escaramuzas entre polladas e incluso entre adultos y las crías de otras parejas. La gran ciudad de las garzas tiene, al parecer, más problemas que ventajas. Como la mayoría de los mamíferos, dependen exclusivamente de su madre. Los machos adultos se desentienden de cualquier responsabilidad hacia sus hijos. Los pequeños jabalíes reciben el nombre de rayones por esas marcas longitudinales que aparecen sobre su piel. Conservan este pelaje durante los primeros 6 meses de vida. La lactancia es uno de los grandes logros de la naturaleza, de cara al crecimiento de los hijos. Asegura, evidentemente, un regular y muy nutritivo alimento que no debe ser buscado y siempre queda al alcance de los pequeños. Los periodos de lactancia también varían enormemente de unos mamíferos a otros. Los jabalíes maman durante unas 10 semanas, pero pronto, al mes y medio, simultanean la leche materna con vegetales y algunos insectos. Siempre bajo la vigilante mirada de su madre, los recentales de jabalí ganan tamaño y experiencia. Ahora ya son los llamados bermejos, por el tono rojizo de su pelambre. Tienen 7 meses de edad y han aprendido la mayor parte de las lecciones que les permitirán sobrevivir. Entre ellas a cuidar su pelaje, con frecuentes baños y a nutrirse con todo tipo de recursos, desde la carne de otros animales hasta la simple hierba. Lo mejor que pueden hacer los mamíferos por su descendencia es mostrarse cautos. El mustélido parió en una ura bien oculta a la que procura acceder sin llamar la atención. Pero al menor síntoma de peligro, no duda en cambiar de residencia. La integridad de sus pequeños depende en gran medida de su habilidad
para no dejar huellas o rastros que sus enemigos puedan seguir. Ya en la seguridad de un nuevo cubil, la numerosa camada del pequeño carnívoro se sacia con la leche materna. Ciertamente, ningún grupo zoológico pasa por periodos de tan completa dependencia hacia sus progenitores como los mamíferos carnívoros, que nacen ciegos, torpes y desnudos. Tal desvalimiento es compensado sobradamente por la permanente e incondicional tutela de sus madres. Por eso la infancia es uno de los periodos de mayor importancia para todos los animales superiores. La vigilancia, los cuidados y el alimento proporcionado por los padres son trascendentales para la supervivencia de las especies.